Bueno, son las y 10, vamos a arrancar, por respeto a los puntuales y porque además si no, el tiempo luego no nos alcanza, tenemos como bastantes cosas para compartir hoy. Buenas tardes a todos, un gusto encontrarnos. Les vamos a pedir a los que tienen la cámara apagada que aunque sea un ratito la prendan, así por lo menos nos vemos las caras y este encuentro que la virtualidad nos permite y nos facilita, porque somos de distintos puntos de la provincia y estamos físicamente en distintos puntos en este momento. También es frío, si le hablamos solamente un nombre y no vemos la cara. ¿Ah? ¿Ven qué lindo? ¿Ven ahí? Eh, por lo menos eso, un ratito. Después entiendo que por problemas de conexión tal vez algunos prefieran apagar la cámara para poder escuchar bien y no perderse el hilo del taller, pero por lo menos un ratito poder vernos las caras está bueno. Darles la bienvenida desde el proyecto Diálogos de la Sociedad Civil para Construir Ciudadanía, un proyecto que fue diseñado, pensado por SEAS, por el Servicio eh, de Acción... ¡Ay, se me fue! Graciela, por favor, Servicio Internacional de Acción Habitacional y de Social, se Acción me cruzó el Social. nombre, porque todos lo conocemos como SEA, Lógico. y que iniciamos allá en septiembre del año pasado en el marco de todo un proceso de fortalecimiento de los espacios regionales de sociedad civil en red, que es una red de redes que viene trabajando por el fortalecimiento de la sociedad civil con apoyo de la Unión Europea. Esto que surgió allá en septiembre fue adquiriendo, digamos, una personalidad particular porque lo fuimos construyendo con cerca de 90 organizaciones sociales y comunitarias de nuestra provincia de Córdoba que se fueron sumando a las distintas instancias que fuimos proponiendo. La propuesta era dialogar, a ver cómo estábamos transitando un contexto complejo como el que nos tocó el año pasado y nos sigue tocando este año, este contexto de pandemia que parece no acabar. La propuesta fue compartir nuestras experiencias en ese contexto y construir un diagnóstico compartido. Lo hicimos en 4 encuentros, así como este, virtuales, en donde en el primero, bueno, compartimos experiencias de algunas organizaciones, eh, y luego ampliamos la consulta a muchas otras a través de un formulario en donde nos preguntábamos cuáles eran las principales problemáticas con las que nos cruzamos en los territorios, pero también nos preguntamos o les preguntábamos a todas qué iniciativas las organizaciones habían puesto en juego para poder transitar estos tiempos complejos, difíciles, de mucha escasez también y de pérdida de derechos, ¿no? O de muchos obstáculos para el acceso a derechos. Fue un proceso sumamente rico, les decía, en el que participaron 90 organizaciones y que permitió arribar a diciembre del año pasado a un documento que sintetiza un poco los valores que fuimos compartiendo en esos meses, los principales puntos del diagnóstico que construimos, lo que pasamos, lo que pudimos reconocer e identificar desde el trabajo territorial de las organizaciones, y también una serie de puntos que queremos plantear públicamente, fundamentalmente al Estado, pero también a otros actores, como por ejemplo el sector privado, las empresas, y también a las mismas organizaciones sociales. Una de las cuestiones que surgió y que tiene que ver con esta instancia en la que estamos hoy y que venimos transitando desde hace 2 lunes atrás, que es un taller de capacitación sobre estos temas, tenía que ver con que en el diagnóstico surgió claramente que las organizaciones percibían que la burocracia a veces era un obstáculo para el acceso a derechos y para el trabajo de las organizaciones. Y que eso dificultaba bastante bueno, el hacer, ¿no? Y una de las cuestiones que acordamos tenía que ver con que era importante para poder actuar en estos tiempos que nos tocan, construir organizaciones ágiles, flexibles, que puedan juntarse con otros, que puedan construir redes. Organizaciones que tienen que conocer determinadas cuestiones administrativas, legales, contables, para poder ser justamente ágiles.
hay cuestiones que tenemos, temas y herramientas que es importante saber que existen, para poder manejarlas, para poder inclusive plantear que deben ser transformadas para facilitar el trabajo de las organizaciones. Y es desde ahí, desde ese punto, de ese posicionamiento, que surge esta propuesta de capacitación que luego el Estudio Jurídico Contable Otra Córdoba tan hermosamente ha logrado estructurar en estos 3 encuentros. Yo me doy cuenta que alguno de ustedes ha participado de los, no sé si de los primeros 2, pero alguno de los 2 anteriores, porque veo que en el chat ya están poniendo nombre, apellido, DNI, organización y localidad de la organización, que era la consigna con la que arrancamos en el primer taller allá con Javier. Los invito a que vuelvan a hacerlo. Para nosotros era importante ponerlos en contexto y decirles de dónde surge esto. Surgió como una necesidad concreta de las organizaciones. Y lo encaramos y lo hacemos desde el grupo promotor de estos diálogos para la construcción de ciudadanía, al que se fueron sumando activamente otras organizaciones del interior de la provincia, la Fundación Suyay, el CEPROFA, el CEPIA de Villa María, CEPROFA de La Falda. Importante dar un paso también en el fortalecimiento de las organizaciones en estos temas. Por eso estos talleres, por eso el acceso gratuito y libre a esto, y por eso la posibilidad de interactuar con el estudio Otra Córdoba. Ya los van a conocer, las van a conocer, profesionales que con toda generosidad nos comparten ese saber profesional para que podamos conocer, ¿no?, estas herramientas y estos temas que son importantes para las organizaciones. Antes de darles el paso a quienes hoy nos van a conversar y a compartir, digamos, cómo podemos asumir a la contabilidad como una herramienta de gestión para las organizaciones y no como un problema, no como esa cosa que no entendemos y que dejamos pasar y después se acumulan ahí como una parva de cosas imposibles de remontar. Antes de darle paso a ellos, les quería decir que en el chat nosotros vamos a compartir ese documento de posicionamiento que les contaba. Habíamos construido como parte del proceso cerca de 90 organizaciones. Para que ustedes puedan leerlo, y si están de acuerdo, se sienten identificados con ese documento, con lo que allí se expresa, puedan sumar su adhesión a ese documento. Pueden hacerlo. Obviamente, lo leen, si están, si coinciden con todo lo que allí se plantea, que, como les digo, ha sido una construcción colectiva, pueden adherir al posicionamiento y de esa manera también vamos dando pasos en este fortalecimiento de las organizaciones y de la sociedad civil que nos hemos planteado como parte de este proceso, en donde creemos que obviamente el diálogo es algo que nos constituye y es el punto de partida para poder construirlo, ¿no? Entonces, contarles esto y decirles que hoy nos van a compartir algunas cuestiones para entender la contabilidad como herramienta de gestión. 2 de las profesionales del estudio Otra Córdoba. Vamos a estar charlando con Melissa Bocio, con Constanza Oria, ambas contadoras. Están también presentes Javier Miranda, Bagra Ledesma, todo el equipo de Otra Córdoba. Ellos van a estar muy atentos a las preguntas, consultas, dudas, inquietudes que surjan, que les pedimos que por favor las canalicen en el chat. Tenemos poco tiempo, estos son temas que a todos nos interesan y en los que tenemos que prestar mucha atención, entonces se nos imposibilita dialogar y responder verbalmente todas las consultas, pero sí nos parece que podemos aprovechar estas herramientas, dejar las inquietudes en el chat, los chicos las van procesando y vamos compartiéndolas a medida que va transcurriendo el taller, para que nadie se quede con las ganas de salvar las dudas que tengan sobre estos temas de los que vamos a hablar hoy. Dicho esto, Flor, me parece que podemos dar paso, ¿sí? ¿O me he olvidado de algo? A ver a mis compañeras, ¿está todo? Estamos bien, ¿Sí? estamos bien. ¿Está todo? Sí. Bueno, entonces los dejo, no sé, a ver, qué hermoso verles las caras a todos, un placer.
bienvenidos entonces a este taller, esperamos que lo disfruten. Ahí están Melina y Constanza, las tenemos a las dos en la misma ventanita, están juntas, las saludamos y nos quedamos conversando con ellas. En el chat entonces vamos a poner el documento de posicionamiento, no olviden leerlo, adherir, lo pueden hacer ahora o luego, también se los podemos mandar luego por mail para que no llegue a copiarlo ahora o ingresar. Pero realmente va un convite con ganas, digamos, a que se sumen ese posicionamiento para continuar construyendo juntas también como organizaciones en este 2021 que sigue igual o más complejo que el 2020, donde empezamos a juntarnos. Melissa, Constanza, ¿cómo les va? A ver si las escuchamos. Tienen el micrófono cerrado. Ahí está. Ahí está. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes. Bueno, yo soy Melissa, ella es Constanza, las dos somos parte del equipo de Otra Córdoba, somos contadoras, entonces estamos encargadas más que nada de la parte administrativa contable de las organizaciones con las que trabajamos. Entonces, bueno, hoy la idea es compartir un poco, convidar de algunas herramientas técnicas que nosotros de saberes técnicos que manejamos, que conocemos, con la idea de que el desarrollo administrativo sea más ameno, que sí, que tenga una utilidad también, de pronto un balance que muchas veces lo hace alguien ajeno a una organización, que la organización pueda darle una utilidad y apropiarse de la información que se presenta en un balance y que le pueda ser útil para la toma de decisiones. Y bueno, y compartir herramientas para poner en valor esta parte administrativa, contable, que es necesaria llevarse a cabo en las organizaciones para que puedan realizar de manera más asertiva sus acciones sociales cotidianas, y bueno, y también para posicionarse, ¿no?, de manera ventajosa, beneficiosa en cuanto a lo que es cumplimiento de obligaciones que le permitan acceder a beneficios y que les permitan también acceder a financiaciones y que les permitan garantizar una continuidad, ¿no?, a la organización para poder llevar a cabo sus actividades para las cuales han sido creadas. Entonces, bueno, la idea es esa un poquito, tratar de compartir de manera simple, de manera accesible, estas herramientas para generar autonomía en las organizaciones y bueno, y para sacarle un poco esa mirada de cuco que tiene la parte administrativa que hablábamos antes ahí con las chicas del sexo. Bueno, vamos a compartir un PowerPoint. Vamos a empezar compartiendo un PowerPoint, luego le vamos a compartir también al final de la conversación una planillita de Excel para que ustedes tengan, para que puedan ordenar en esa planillita los registros de sus movimientos. Bueno, ahí entro, no. Ahí. Ahí. Bueno, ahí estamos. Ahí. Bueno, entonces empezamos con la contabilidad como herramienta de gestión. ¿Para qué nos sirve la contabilidad? Bueno, la contabilidad, lo que por ahí más se ve más palpable, que es un balance. Antes de llegar a ese balance es necesario realizar una serie de pasos, ¿no?, para llegar a la información que muestra el balance. Entonces, en todos estos pasos que se van siguiendo, se va generando un orden que sirve al quehacer diario de la organización para ver en qué situación está parada la organización, que sirve para ordenar información,
que sirve para cumplir obligaciones, porque sabemos que al 31 de diciembre, las que cierran el 31 de diciembre, pero a la fecha de cierre del ejercicio contable, anualmente a las organizaciones se les exige presentar un balance. Entonces, para estar al día, las organizaciones necesitan cumplir con la presentación de un balance. Y esta información que se presenta en los estados contables les va a ser útil para poder tomar decisiones, para ver en qué posición estoy, para ver cómo me proyecto hacia el futuro, cómo estoy en fondos, si necesito generar más actividades generadoras de fondos, si necesito prever ciertos gastos. Entonces, es una herramienta útil para que la organización fundamentalmente pueda estar ordenada y pueda contar con herramientas para tomar información viendo todo lo que ha sido el desarrollo, digamos, de los movimientos anuales para tomar decisiones en pos a futuro y poder planificar en pos a futuro también, sabiendo cómo está mi organización hoy. Entonces, dentro de esto, hablábamos que para llegar a lo que es un balance, ya después Constanza les va a hablar de lo que es un balance y cómo está compuesto y cómo interpretar un balance. Pero para llegar a ese documento que es el balance, antes la organización necesita como identificar lo que es el circuito administrativo. ¿Y a qué nos referimos con circuito administrativo? Es decir, básicamente poder responder estas 3 preguntitas que surgen aquí, que es: ¿qué actividad socioeconómica realiza la organización? ¿Qué documentación está asociada a estas actividades? ¿Y qué registros van a surgir a partir de esos documentos? Entonces, acá vemos un poco el caminito a partir del cual luego con estas registraciones van a surgir lo que son los balances. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de una actividad que la organización esté lanzando alguna actividad de captación de fondos. Entonces ahí tenemos la identificación de la actividad. ¿Qué documentación se encuentra asociada a esta actividad que la organización realiza? Bueno, por ejemplo, puede ser emitir un recibo a una persona que me dona 2.000 pesos. Entonces, esa es la documentación asociada a esta actividad. Y a partir de esta documentación, lo que va a pasar es que surge una registración que es necesaria para luego generar los balances. Entonces, con esta documentación, que decíamos un recibo por 2.000 pesos, vamos a ver que, por ejemplo, si lo cobré por caja, va a surgir una registración que se va a ver reflejada en un aumento de mi efectivo, y a la vez va a surgir una registración que va a mostrar de dónde provino ese ingreso, una clasificación que va a mostrar que esos 2.000 pesos que me aumentaron caja provienen de específicamente una donación. Y particularmente, cuando vamos a un balance, esto se ve en que, por ejemplo, en mi activo va a formar, estos 2.000 pesos van a formar parte de la cuenta caja de mi activo. Luego, en mi estado de resultado, estos 2.000 pesos se van a ver en lo que es la cuenta de resultado, ingresos por donación. En mi estado de flujo de efectivo, estos 2.000 pesos van a formar parte de la variación del efectivo. Van a explicar por qué varió mi efectivo. Y en el estado de evolución de patrimonio neto también van a formar parte porque forman parte del resultado, que es una cuenta que forma parte de mi patrimonio neto. Entonces vemos como algo tan simple que surge de identificar una actividad, de identificar un documento, genera una registración que después termina impactando en todo este caminito que hace mi balance. Ya luego cuando veamos bien la interpretación de los balances y demás, seguramente va a quedar más claro. Entonces, bueno, a partir de esto vemos que lo básico, importante para la contabilidad, es poder identificar qué comprobantes puede emitir la organización para respaldar sus operaciones y qué comprobantes es importante que la organización pida cuando realiza operaciones como por ejemplo una operación de compra.
porque esos comprobantes van a ser los que luego van a respaldar los movimientos que se ven en el balance, y que muchas veces también para para participar de ciertos subsidios o de ciertas actividades, se exigen ciertos documentos que respalden el accionar de la organización. Entonces, bueno, está bueno saber cuándo un comprobante es válido, cuándo debo exigir que me entreguen tal comprobante, cuándo debo emitir tal otro comprobante. Así que bueno, ahora Constanza les va a hablar de los tipos de comprobantes que respaldan las operaciones de la organización. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, como decía Meli, ahora vamos a detallar cuáles son los comprobantes válidos que pueden respaldar una operación. Ahí en la diapositiva vemos enumerados cuáles serían. Primero tenemos la factura, que la factura, bueno, se emite, por ejemplo, cuando realizamos la venta de un bien o la prestación de algún servicio. El recibo, la nota de crédito o la nota de débito, y los documentos fiscales emitidos por controladores fiscales homologados. Bueno, las notas de débito y de crédito son documentos que se utilizan para realizar ajustes contables sobre el comprobante ya emitidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que una nota de crédito o de débito se va a emitir siempre y cuando se haya emitido otro comprobante anterior. Por ejemplo, si yo emito una factura y después quiero anular esa factura, vamos a emitir una nota de crédito. Pero si yo emití una factura y por error puse un monto menor al que correspondía, vamos a emitir una nota de débito. Lo importante de las notas de crédito y de débito, además de que es importante que se haya emitido antes un comprobante, es que en la nota de crédito y débito se debe especificar cuál es la factura o el comprobante que se está modificando o ajustando, y cuál es el periodo por el cual se ajusta. Entonces, bueno, más o menos sería eso. Después tenemos que las facturas, los recibos, las notas de crédito y las notas de débito pueden ser comprobantes A, B o C. Esto va a depender de la condición frente al IVA que tenga tanto el emisor como el receptor. Entonces, si el emisor del comprobante es un responsable inscripto y se le emite a otro responsable inscripto, se va a emitir una factura A. Si el emisor es un responsable inscripto y emite una factura a un no responsable en IVA, a un exento, a un consumidor final o a un monotributista, el comprobante va a ser un comprobante tipo B. Y si el emisor del comprobante es monotributista o sujeto a exento, va a emitir factura C, ya sea si se le emite a un responsable inscripto, a un no responsable, a un exento, consumidor final o monotributista. Bueno, las asociaciones civiles y las fundaciones, en general, por su condición de estar exentas frente al IVA, como nombramos antes, van a emitir comprobantes C. Y por lo tanto, van a recibir comprobantes C o B. B en el caso de que reciban comprobantes de responsables inscritos. A partir del 2018 se estableció que los responsables inscriptos, los sujetos exentos y los monotributistas se encuentran obligados a utilizar el controlador fiscal y a emitir factura electrónica. Es decir, que a partir de esa fecha ya no se pueden recibir lo que eran las facturas manuales. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque no son comprobantes válidos los comprobantes que venían de los factureros. Bueno, y ahora Meli les va a explicar, ingresando a la página de AFIP con el quit y la clave fiscal, cómo se habilita el punto de venta para poder emitir una factura, cuál es el procedimiento para emitir esa factura, cómo podemos ver cuáles son los comprobantes que emitimos y que recibimos en un periodo dado, y cómo comprobamos la validez de un comprobante que recibimos. Es decir, si nos entregan un comprobante a algún proveedor,
podemos ingresar a una página que va a mostrar Melissa para comprobar si ese comprobante es válido o no. Bueno, a ver, esperen que veo cómo ingreso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ingresar a la página de AFIP y mostrar. ¿No estoy mostrando? No. ¿Sí? Sí. Ahí. Ah, ¿está? Bien. Lo que vamos a hacer es entrar acá, entramos con quit y clave fiscal del representante de la organización. ¿Sí? Entonces, ingresamos a AFIP. Y lo primero que hay que hacer para emitir un comprobante es tener dada de alta una función que nos va a permitir dar de alta el punto de venta. Bueno, esta organización no tiene dada de alta esa servicio de AFIP, entonces vamos a ir, esto que yo muestro acá, después ahí en la diapositiva nosotros les copiamos un link donde hay un paso a paso de todo esto, entonces bueno, la idea era mostrarlo en vivo para que vean, para que nos familiaricemos todo con la página de AFIP, pero después en ese paso a paso está bien clarito también cómo hacerlo para que se queden tranquilos con eso. Bueno, entonces, para dar de alta un servicio de AFIP, vamos acá, administrador de relación de claves fiscales. Acá seleccionamos la asociación o la fundación. Vamos a adherir servicio. Y aquí en AFIP van a ver que hay diferentes organismos sobre los cuales se pueden adherir servicios. Vamos a AFIP y buscamos el servicio que necesitamos agregar. En este caso es administración de puntos de ventas y domicilios. Confirmamos el servicio. Bien. Ay, dejé de compartir pantalla, perdón. Ahí voy de nuevo. La tecnología. Todos entendemos, Amelia, así que no se preocupe. Ahí va. Bueno, entonces habíamos dado de alta el servicio, volvemos acá a la página de AFIP, actualizamos, o salimos y volvemos a entrar, y acá nos debería aparecer el servicio, aquí está, entramos ahí. Bien. Y lo que vamos a hacer es dar de alta el punto de venta. Bueno, acá este cartelito siempre sale, lo cerramos. Bueno, entonces vamos a ir a agregar. Y aquí vamos a comprobar, a completar los datos que nos van pidiendo. Entonces, punto de venta, si es la primera vez que da de alta un punto de venta va a ser 1, si es el segundo punto de venta que doy va a ser 2. El nombre de fantasía, acá copiamos el nombre de la asociación o de la fundación. Bueno, ahí no hace falta copiar nada. Y acá vamos a elegir el sistema que queremos elegir para este punto de venta. Para la factura electrónica, el que se elige es
es este, factura electrónica, bueno, en este caso, exento en IVA, web service. Y acá elegimos el domicilio, que bueno, en este caso tiene un solo domicilio, pero puede ser que tenga 2 domicilios dados de alta, entonces para cada domicilio debería tener un punto de venta diferente. Entonces, vamos a aceptar. Te pregunto si los datos están correctos, sí. Y el punto de venta ha sido dado de alta. Bueno, una vez que tenemos el punto de venta dado de alta, también debemos actualizar. Y para emitir un comprobante, vamos a comprobante en línea. Elegimos la asociación. Y vamos a generar comprobante. Bueno, acá vamos a ver que como acabo de dar de alta el punto de venta, lo que me pide es que complete los datos adicionales del comprobante. Claro, eso es un paso previo que hay que hacer antes de emitir un comprobante. Entonces vamos a datos adicionales del comprobante. Y toda esta información que me pide sobre la organización la podemos ver en sistema registral. Entonces vamos con, buscamos asociación civil. Bien. Entonces acá vemos que dice fecha de inicio de actividades, lo buscamos acá en sistema registral. Acá, fecha de inscripción, 5/11/2010. Ingresos brutos es la condición que tiene la asociación frente a ingresos brutos, en este caso es exento. Logo preimpreso, eso es si se quiere cargar algún logo para que la factura salga con algún dibujito, o logo de la organización. El nombre de fantasía, que es el que ya habíamos puesto antes en el alta de punto de venta. Y la leyenda es si yo quiero que abajo de la factura, el último, diga algo. No sé, puede ser un lema, algo que quieran que diga abajo de la factura. Podemos guardar. Bien, y volvemos al menú principal donde habíamos entrado para generar el comprobante. Entonces ahora sí, vamos a generar el comprobante. Aquí vemos, lo primero es completar el punto de venta, que es el que acabamos. Bien. El tipo de comprobante, en este caso, puede ser una factura. Ven que la asociación emite facturas tipo C, comprobantes tipo C, porque es exenta en IVA. Puede ser una factura, puede ser un recibo, la nota de débito, la nota de crédito. Entonces vamos a poner, por ejemplo, una factura C. La fecha del comprobante, acá vamos a ver que el sistema nos permite facturar hasta 15 o 10. No recuerdo si es hasta 15 o 10 días para atrás y para adelante también. 10. Bueno, acá Coti me dice que son 10. Hasta 10 días para atrás y 10 días para adelante. Entonces, si no, bueno, puede ser la fecha de hoy. Concepto incluir, acá vamos a elegir si se trata de un producto o de un servicio. El tema de la factura es que está más relacionada con una actividad
con una actividad productiva. Pero ahí si es una donación lo que recibe, sería más correcto realizar un recibo que una factura. Pero bueno, acá podemos poner servicio. Puede ser que ese servicio se haya prestado durante un periodo de tiempo, por ejemplo, que yo ahora esté generando una factura por un servicio que preste durante todo el mes de febrero. Entonces acá puedo completar desde el mes de febrero, perdón, el mes de marzo. 1 del 3 hasta el 31 del 3. El vencimiento para el pago, ahí también se puede completar. Y acá donde dice referencia, por ejemplo, si en vez de una factura fuese una nota de crédito, acá donde dice referencia, yo puedo poner la factura a la que esta nota de crédito está vinculada. Esto que decía Coti, de que la nota de crédito y la nota de débito siempre están vinculadas a un comprobante que ya se emitió antes. Entonces aquí en referencia puedo poner factura, número, y que esta nota de crédito que estoy haciendo es para anular esa factura. Entonces, bueno, en este caso no hay ningún comprobante asociado de referencia. Bueno, y acá empezamos a completar los datos del receptor, o sea, para quién vamos a emitir la factura. La condición frente al IVA de esa persona, acá vemos que salen un montón de opciones, puede ser que se la emita un responsable inscripto, puede ser un exento. Consumidor final es es como cuando nosotros vamos al súper a comprar y nos dan un ticket, bueno, eso es consumidor final, que no está registrado en IVA. Bueno, monotributo, van a ver que hay muchas opciones. Acá, bueno, vamos a elegir monotributo. Y acá me pide el tipo y número de documento, el quit. Vamos a poner el mío. Ahí simplemente apretando con las dos flechitas, tab, ya me salen los datos del quit que completé acá. Eso no hace falta que lo complete. Después, acá vamos a seleccionar cómo nos van a pagar esta factura. Entonces, por ejemplo, contado. Acá si está asociada a algún tipo de comprobante. Lo mismo que antes, acá podemos poner también, por ejemplo, un remito, si está asociado a un remito. Y acá vamos a poner el detalle del servicio que estamos facturando. Entonces, no sé, ponemos prestación de servicios, o lo que sea, digamos. La cantidad, ahí se puede modificar la cantidad, acá elegimos la unidad de medida, que tiene un montón de tipos de unidad de medida, por lo general en servicios puede ser otras unidades, que es un genérico, y acá ponemos el precio unitario, por ejemplo 1000 pesos, y acá nos da el total. Vamos a ver que este es el precio unitario, si en la cantidad ponemos 2, por ejemplo, el total va a ser el precio unitario multiplicado por la cantidad. Bueno, una vez que se completan todos los datos de la operación, le damos continuar, y acá nos sale como cómo se va a ver nuestra factura. Ahí podemos chequear si está todo ok, y le damos confirmar datos. Yo ahora no los voy a confirmar. Y una vez que confirmamos los datos, nos va a salir un botoncito que dice imprimir, y con eso nos larga el PDF de la factura. Nos olvidamos de aclarar de que cuando generamos el alta del punto de venta, ya estaba generado, pero como lo mostramos a modo de ejemplo, ¿sí? Nosotros seleccionamos web service, pero hay que seleccionar el de comprobantes en línea. Por eso aparecía el punto de venta número 1 y no el 2 que generó Mary. Claro, sí, eso es importante porque no les va a salir sino acá para generar. Es el que dice comprobante en línea, para poder emitir comprobantes electrónicos.
Bueno, entonces esto es cómo generar un comprobante. Después, a través de este botoncito acá que dice consultas, también en el servicio que entramos antes, que era comprobantes en líneas, en consulta podemos ver qué comprobantes ha emitido la organización. Podemos seleccionar las fechas, hasta un año. Me parece que es hasta un año el rango. Entonces acá podemos poner, desde, por ejemplo, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto se puede completar o no, con las fechas nomás. Entonces, si estoy buscando un tipo de comprobante específico, puedo completar esto. Si no, solo con las fechas, pongo buscar. Bueno, en este caso la organización no ha emitido comprobantes durante el 2020, pero si no acá me saldría todo el listadito de los comprobantes que emitió la organización. Y después... Perdón, ¿puedo interrumpir, Meli? Sí, Javi, sí, claro. Una de las preguntas del chat que nos hacen es ¿qué diferencia hay entre factura C y factura electrónica C? Es lo mismo, o sea, la factura electrónica es la factura C, la factura electrónica C es lo mismo. Por ahí capaz que se refiere a la factura de talonario. O sea, la factura C de talonario, que es la que se hacía antes, la que hacían los monotributistas, claro, por lo general antes, que ya no se usan, ya no tienen validez. O sea, es lo que decía Coti, que a partir del 2018 estamos todos obligados a hacer factura electrónica. O utilizar controlador fiscal, que es para quienes tienen grandes volúmenes de ventas, como un súper, que te dan el ticket de cita. Pero el resto de comprobantes se hacen de manera electrónica. Bueno, y después, a través del servicio Mis Comprobantes, lo que podemos hacer a través de este servicio es consultar todos los comprobantes. Perdón que me sonó el teléfono. Ahí va. Bueno, consultar todos los comprobantes que la organización ha recibido y ha emitido. Esta información a nosotros para hacer el balance nos es re útil, porque bueno, es importante que al menos toda la información que AFIP conoce sobre la organización se vea reflejada en los balances. Entonces, por ejemplo, acá entramos a los recibidos y completamos los datos que nos va pidiendo. Lo que tiene este servicio por ahí de incómodo es que solamente podemos consultar por 31 días. No es como antes que podíamos ver durante todo un año. Entonces, bueno, acá podemos ver desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo. Esto se puede completar o no. Ponemos el rango de fechas y ponemos buscar. Bueno, en este caso también la organización no tiene comprobantes recibidos con su quit, pero si los hubiese, acá también nos saldría una listita de todos los comprobantes, y lo que está bueno es que haciendo clic acá en Excel, nos descarga un archivito de Excel, donde ya están toda esta información que tenemos acá arriba, la fecha, el tipo de comprobante, el número, el nombre del emisor, el importe de la operación. Nos descarga toda esa información en un Excel. Entonces está bueno para hacer, por ejemplo, se podría hacer un chequeo mensual a fin de mes, y con la información esta que nos emite AFIP, comprobar en nuestro propio registro de Excel y ver por ahí si se nos pasó algún comprobante que tenemos que registrar. Y para los comprobantes emitidos es lo mismo, nada más que en vez de entrar en recibidos, entramos en emitidos, completamos el rango de fecha y ahí nos saldrían también todos los comprobantes que la organización emitió durante ese mes.
Entonces los comprobantes emitidos los podemos consultar por este servicio o por el que veíamos antes, que es comprobantes en línea. Pero bueno, lo que tiene de bueno mis comprobantes es que puedo descargar estos Excel. Tiene de desventaja que puedo consultar solo un mes, pero tiene de ventaja que me permite descargar el Excel y yo con eso ya puedo ir teniendo organizada mi información mes a mes. Bueno, ahí vuelvo a la presentación. Bueno, acá, a ver, ay no, perdón, me fui para el principio. Bien, acá van a ver que están los links de los que les hablaba, donde está el paso a paso de cómo dar de alta el punto de venta, el paso a paso de cómo emitir un comprobante. Aquí está lo que les decía del servicio Mis Comprobantes, para que puedan consultar los comprobantes emitidos y recibidos. Y esto es lo que les decía Coti, de cómo constatar si un comprobante que nos dieron, que nos emitieron, es válido. También a veces nosotros trabajamos con una organización que para rendir fondos, el ente al que le tienen que rendir fondos les pide que les manden esta constatación. Entonces, bueno, es una info que está buena saberla por si en algún momento la necesitan para rendir algún tipo de fondos. Entonces, lo que hacemos es entrar a esta página, aquí es la página de AFIP, entramos a este hipervínculo, y luego es simplemente completar los datos que nos va pidiendo, que esos datos los vamos a sacar del comprobante que hemos recibido. Entonces, acá en la próxima diapositiva le vamos a mostrar cuáles son esos datos y de dónde los sacamos. Los datos que nos pide es el tipo de comprobante, es decir, si es una factura, puede ser una nota de crédito, un recibo, una nota de débito. El punto de venta del comprobante y el número que están aquí. Acá los primeros números son el punto de venta y los segundos números son el número de comprobante. La fecha de emisión, que está acá abajo del punto de venta. Básicamente en este cuadradito están casi todos los datos. El quit, que está aquí, el quit de quien emite la factura. Y luego el quit del receptor, que va a ser el quit de la organización, que está aquí. Y el importe de la operación, que está acá abajo. Y el número de CAE, que es un código que traen todas las facturas electrónicas, que es el número que está aquí abajo de todo. Y completando esos datos, acá en la página, luego, bueno, completamos también con este código que nos da acá de letras, y ponemos consultar, y nos larga un comprobante que dice que esa factura, o esa nota de crédito, o esa nota de débito, o ese recibo son válidos. Como que nos da el ok de que son válidos, y eso nos sirve para presentar, para un control propio, y también si tenemos que hacer alguna rendición, nos sirve también para respaldar que ese es un comprobante válido. Bueno, ahora les vamos a explicar lo que es el balance. Bueno, el balance es obligatorio una vez que finaliza el ejercicio contable. Por ejemplo, hay algunos entes que finaliza el ejercicio el 31 del 12, otros el 30 del 11, bueno, dependiendo cada uno, es la fecha en la que es obligatoria la presentación. Bueno, el balance tiene que estar confeccionado por un contador. El balance tiene que estar confeccionado, siguiendo las normativas y las resoluciones emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y el informe del auditor es el que tiene que estar confeccionado por un contador matriculado y que debe legalizar el informe y el balance ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde legalmente corresponda según el domicilio legal de la sociedad. Bien. El balance, existen
del balance hay 4 estados básicos, contables básicos. Está el estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. Estos deben integrarse, o sea, estos 4 estados se deben integrar con la información complementaria que va a ser parte de cada uno de estos estados. Bueno, el primero, que es el estado de situación patrimonial o balance general, es una foto del ente en un determinado momento. O sea, te muestra cuál es la situación en la que se encuentra la entidad en el momento. Va a estar compuesta por el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El activo tiene que ser siempre la suma. Después Meli, yo ahora voy a explicar toda la parte conceptual y Meli después va a mostrar un ejemplo práctico para que sea más fácil. Entonces el activo siempre tiene que ser la suma del pasivo y el patrimonio neto. Bueno, el activo entonces va a ser, un ente tiene un activo cuando debido a un hecho ya ocurrido controla los beneficios económicos que produce ese bien. Ese bien, ¿sí?, tiene la característica de que puede convertirse en dinero o en otros medios líquidos equivalentes. El pasivo, en cambio, si un ente va a tener un pasivo cuando debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o prestar servicios a otra persona. O cuando la cancelación de esa obligación tenga una alta probabilidad y se ocurra en una fecha determinada o cuando ocurra un hecho cierto. Bien, y el patrimonio neto resulta de los aportes de los propietarios y de los resultados acumulados. A su vez, el activo y el pasivo se clasifican según en corrientes y no corrientes. Los activos corrientes son aquellos que se espera que se conviertan en dinero en el plazo de un año. Por ejemplo, el efectivo o la plata que tenemos en el banco. Los no corrientes, entonces, son los que no se espera que se conviertan en dinero en el plazo de un año. Por ejemplo, todo lo que son los bienes de uso. Y los pasivos, en cambio, se van a clasificar en corrientes y no corrientes, teniendo en cuenta la exigibilidad de la deuda. O sea, si son exigibles dentro del plazo de un año, van a ser corrientes, y si son exigibles en un plazo mayor a un año, van a ser no corrientes. Y dentro del estado de situación patrimonial se van a exponer, ¿sí?, los activos, se exponen de acuerdo a su liquidez, es decir, activos más líquidos a menos líquidos. Con liquidez me hago referencia a los que son más fáciles de convertirse en efectivo. Por ejemplo, primero va a estar caja, banco y después bienes de uso. Y el pasivo se va a exponer de acuerdo a las obligaciones ciertas a obligaciones inciertas. Bien. Después tenemos el estado de situación, el estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, el estado de evolución del patrimonio neto entonces informa cuál es la composición del mismo y cuáles son las causas de los cambios que se produjeron. Entonces, habíamos dicho que el patrimonio neto estaba compuesto por el capital más los resultados acumulados. Y dentro del estado de evolución del patrimonio neto hay que diferenciar bien lo que es el capital, el ajuste de capital y los resultados acumulados y el resultado del ejercicio. El ajuste de capital, a partir del 2018, se comenzó con el ajuste por inflación. Bueno, entonces, después cuando Meli muestre el balance, se van a dar cuenta que va a estar el capital que fue suscripto cuando se constituyó la sociedad, y después el ajustado por inflación, que eso se va modificando todos los años que se presenta el balance. Después tenemos el estado de resultados, que es el que informa, digamos, cuáles fueron las causas que generaron el resultado de
del ejercicio del ente, ¿sí? Es decir, que muestra cuáles fueron los ingresos y los egresos del ejercicio, y se pueden clasificar en resultados ordinarios y en resultados extraordinarios. Los resultados ordinarios son aquellos que surgen de la actividad habitual del ente, y los resultados extraordinarios son los que surgen por razones atípicas o excepcionales, por ejemplo, algún siniestro. Bien. El estado del flujo de efectivo es el estado que informa la variación de los componentes tanto del efectivo como del equivalente del efectivo. Por lo general es el efectivo y el de banco. Entonces va a demostrar cuál era el efectivo, lo que teníamos en caja y en banco al inicio y al cierre, y se va a demostrar cuáles fueron las causas, ¿sí?, que produjeron esa variación en el año. Entonces ahí más o menos vemos que las causas pueden ser actividades operativas, o sea, de la propia actividad del ente, por ejemplo, gastos administrativos, de mantenimiento, actividades de inversión, la compra de un bien de uso, actividades de financiación, y bueno, y el RECPAM, que el RECPAM, si bien no afecta, digamos, monetariamente, sí se va a ver reflejado en el flujo, en el estado de flujo efectivo, que después lo va a mostrar bien Meli, pero sí se ajusta, digamos, al inicio por inflación, y después se resta ese RECPAM por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Bien, y la información complementaria, que era lo que les decía al principio, que va a acompañar a todos estos, a los 4 estados que les mencioné recién, se va a exponer, digamos, alguna información que mejore la comprensión de la situación patrimonial y resultados del ente. Entonces, por ejemplo, se va a incluir la identificación de la moneda en la que se encuentran expresados los estados contables, como les decía antes. Antes del 2018 no se realizaba el ajuste por inflación, entonces todos los estados contables se expresaban en la moneda nominal. Cuando hay una estabilidad, hay contextos de estabilidad, se expresan con una moneda nominal, y en contextos inflacionarios con una moneda homogénea. Otras cosas que se pueden que podemos detallar en la información complementaria son la unidad de medida, los criterios de medición contable, cómo están compuestos los rubros, es decir, si hay créditos, por ejemplo, de dónde surgen esos créditos, bueno, o los bienes de uso, cómo están valuados, bueno, distintas información que nos pueda ayudar a comprender más el balance y los estados. La información complementaria entonces se va a exponer. Después ahora vamos a ver bien con Meli, pero van a estar en las notas o en cuadros de anexos. Bien, ahora vamos a ver con Meli el ejemplo práctico. ¿Se ve ahí? ¿Ven una planilla de Excel? No, vas a tener que ir a compartir y abrirlo ahí. Ahí estamos. Bueno, este es un modelo de balances. Cuando hablamos de balance, incluye todos estos 4 estados contables básicos, más las notas, más los anexos. Entonces, por ahí decimos balance. Bueno, ¿qué es un balance? Sería todo esto que vamos a mostrar ahora.
salvo por ahí cuando dicen balance general, también a veces se refieren solamente al estado de situación patrimonial, pero en general cuando se dice balance, hablamos de todos estos estados. Entonces, lo primero que tenemos es la carátula, donde va a estar la denominación de la asociación de la fundación, el quit, el domicilio, la actividad principal, la personería en IPJ, el número de personería. Y aquí se va a detallar el ejercicio económico del que se trata que va a mostrar este balance, y la fecha en la que se inició este ejercicio y la fecha en la que cierra este ejercicio. Muy bien. Entonces, tenemos, vamos a mostrar el estado de situación patrimonial, como les veníamos hablando antes, para qué era importante, digamos, saber esto de los comprobantes, es porque los comprobantes van a ser de sustento para los registros que luego se van a ver reflejados en el balance. Entonces, el estado de situación patrimonial me va a mostrar una foto del patrimonio del ente. Vamos a tener primero el activo, luego el pasivo, el patrimonio neto, y la suma de pasivo más patrimonio neto, que siempre tiene que ser igual al total del activo. El activo es todo lo que sume a mi patrimonio neto. Entonces, como decía Coti, lo tenemos distinguido en corriente y no corriente, y ordenado por el grado de liquidez, que es lo que más se parece a efectivo, o lo que más fácil es convertir en efectivo, a lo que más complejo es convertir en efectivo. Lo primero siempre es caja y bancos, que aquí vemos que este balance tiene caja y bancos, por este monto. Luego tenemos créditos, que puede ser alguna deuda a cobrar que tenga la organización, otros activos, y el activo no corriente por excelencia es los bienes de uso que posee la organización. Después vamos a tener el pasivo, que son las deudas que tiene para pagar la organización, y van a estar ordenadas de acuerdo a su grado de exigibilidad. Entonces, lo que es más urgente pagar va a estar primero, y luego van a venir el resto de las deudas. Lo que vence dentro del ejercicio siguiente va a estar dentro del pasivo corriente, y lo que vence luego del ejercicio siguiente va a estar dentro del no corriente. Entonces, acá vemos cómo esta información es útil para que la organización, al cierre de ejercicio, use esta información que ve en el estado de situación patrimonial también para pararse de cara al ejercicio que viene, de decir, bueno, a ver, tenemos tanto dinero en caja, nos están debiendo tanta plata, ¿sí?, que se ve en crédito, bueno, y estamos debiendo nosotros tanta plata. Entonces, esa es información que es útil para pararse de cara al futuro y ver si lo que tengo es suficiente, si me va a alcanzar para pagar cuentas que tengo pendiente de pagar, y que me las van a exigir pagar en el ejercicio que viene, ver cuánto tengo para cobrar. Entonces, para eso nos sirve el estado de situación patrimonial. Y vemos acá que en un rengloncito del estado de situación patrimonial está lo que es el patrimonio neto. El patrimonio neto surge de lo que es el estado de evolución de patrimonio neto. El estado de evolución de patrimonio neto me va a mostrar cómo está compuesto el patrimonio neto, que se ve de manera horizontal, acá en lo que está pintado de amarillo. Entonces acá vamos a tener el capital. En esta parte se muestra lo que es el capital y el ajuste de capital, y en esta otra parte va a mostrar lo que son los resultados acumulados. Acá dice superávit déficit acumulado, que es lo mismo que resultados acumulados. Bien. Es importante saber que lo que está en lo que el balance refleja tiene que estar respaldado por comprobantes. Bueno, no sé si decir siempre, pero es muy importante que esté respaldado por comprobantes por cualquier inspección o cualquier motivo que surja, tiene que estar respaldado por comprobantes. No sé. Bueno, entonces decíamos el capital
Esto es lo que decía Coti, el capital es el capital con el que la organización inicia, es el aporte inicial, que en este caso es una fundación, entonces vemos que el capital inicial son 30.000 pesos, el ejemplo que tomamos es de una fundación. Luego va a estar el ajuste de capital. ¿Qué es el ajuste de capital? Sería el ajuste que ese capital, que se le realiza a ese capital por estar expuesto a la inflación. Entonces, acá lo que se va a hacer, el ajuste de capital va a mostrar durante este periodo, digamos, cuánto más debería valer ese capital por estar expuesto a la inflación. La idea es que el número original del capital no se toque, por eso se muestra separado. Como que el número original del capital quede siempre ahí intacto y se vaya ajustando por inflación a través de esta cuenta que es ajuste de capital. Bueno, luego en esta parte de resultados acumulados vamos a ver que aquí en este caso tengo superávit no asignados, que serían resultados que la organización fue generando durante ejercicios anteriores y que se van acumulando, y que no se les ha dado otro destino. Por ejemplo, que no he generado, si hubiese generado una reserva, iría aquí en esta columna que dice superávit reserva. Y todo esto va a ser al total del patrimonio. Y vemos, que no lo dije en el estado de situación patrimonial, pero vamos a ver que los diferentes estados se muestran de manera comparativa. Voy a tener en la primera columna lo que es del ejercicio actual, en este caso del ejercicio que cerró el 31 de diciembre del 2020, y en la segunda columna vamos a tener lo que fue del ejercicio anterior y reexpresado. ¿Qué significa reexpresado? Que este monto del patrimonio inicial en el ejercicio anterior va a estar ajustado por inflación. Si se fijan acá arriba hay un numerito que es 38.727, que ese era el patrimonio al inicio del ejercicio. Pero como hubo una inflación del 36,14%, surge de INDEC y que usamos para todos los balances, se usa el mismo número, el mismo índice que se publica a mediados de enero. Entonces, lo que se hace es ajustar ese valor a fecha de hoy, traerlo un año para adelante para que pueda compararse. Porque imagínense que no puedo comparar un valor del 31 de diciembre del 2020 con uno de un año para atrás, teniendo en cuenta que en el medio hubo, como en este caso, el 36% de inflación. No sería correcto comparar. Entonces, eso es la composición del patrimonio neto. Si lo vemos de manera horizontal y si lo vemos de manera vertical, me va a ir mostrando cómo fue variando ese patrimonio neto durante todo el ejercicio. Principalmente lo que surge acá es el resultado del ejercicio. En este caso fue una pérdida de 67.000 pesos y se muestra aquí en la columna de resultados no asignados. ¿Y qué me va a hacer esta pérdida? Me va a disminuir mis resultados no asignados. Entonces vemos que yo tenía 55.500 pesos, con esta pérdida los resultados no asignados me quedan en menos 11.000. Entonces yo para el ejercicio que viene, mis saldos al inicio van a ser estos que están aquí abajo, reexpresados. Bien, y este número que está acá es el total del patrimonio, que en este caso es 41.192. Lo pinté de verde. Y ese número es el mismo que se ve acá en el estado de situación patrimonio. Entonces ven cómo se va haciendo todo un caminito de conexión entre los estados contables. Bueno, y aquí vemos el resultado del ejercicio, decíamos. Bueno, ¿de dónde surge el resultado del ejercicio? Surge del estado de resultados. En el estado de resultados, vamos a ver también comparativamente, tenemos el ejercicio 2020 y el ejercicio 2019, y vamos a ver que el estado de resultados lo que hace es mostrarnos todos esos ingresos y egresos que hicieron al resultado de la organización. Entonces, tenemos los ordinarios y los extraordinarios, están divididos en ordinarios primero y el último los extraordinarios, como decía Coti. Y tenemos los recursos ordinarios, por ejemplo, si recibí un subsidio.
Esto muestran durante todo el año, entonces ya van a ver en el Excel que nosotros les vamos a compartir después para que puedan tener ordenada la información. Durante todos los meses yo puedo ir registrando que un mes recibí un subsidio de 200.000 pesos, otro mes recibí una donación, perdón, un subsidio de 100.000, y así voy sumando durante todos los meses. Al terminar el ejercicio económico, aquí lo que se ven son las cifras globales, es decir, la suma de todos los subsidios que yo recibí durante todo el ejercicio económico. Las cuotas sociales, esto sería aportes de los socios que se realizaron durante todo el ejercicio. Las donaciones, bueno, en este caso dice donación de socios, pero pueden ser simplemente donaciones, recibí durante todo el ejercicio también. Entonces voy a tener el total de recursos con los que el ente contó durante todo el año, y luego el total de gastos. Y aquí la clasificación de los gastos ordinarios, que son los gastos de la actividad cotidiana del ente, que puede ser el alquiler, los gastos administrativos, los servicios de luz, gas y agua, honorarios que pagué, gastos en alimentos, por ejemplo, en las salas cunas tienen muchos gastos en alimentos. Bueno, y aquí también lo mismo, son cifras globales. La idea es que mes a mes, por ejemplo, yo pueda registrar todos los alquileres o todo lo que fui gastando cada mes, por ejemplo, en honorarios, y lo que el estado de resultado me va a mostrar es la cifra global de todo mi ejercicio. Y también es importante destacar que el estado de resultados muestra, por ejemplo, lo que es ingresos y gastos, gastos que yo haya registrado pero que no necesariamente he pagado. Por ejemplo, si en la contabilidad se registró una factura de luz que venció en diciembre pero que yo todavía no la pagué porque la voy a pagar en enero, ese gasto en servicios se va a ver en el estado de resultados. Y por eso es que por ahí no necesariamente condice lo que el resultado del ejercicio no significa que la organización tenga ese dinero en efectivo en la caja o en el banco. Ahora vamos a ver que eso sí muestra el estado de flujo de efectivo. Pero bueno, es importante destacar eso, que los gastos que yo tenga acá reflejados no necesariamente significa que esos gastos hayan sido pagados, que hayan implicado una erogación de efectivo, sí o sí, puede ser que sea deuda. Bueno, el RECPAM es el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. Es un resultado que se genera cuando hay un contexto inflacionario. No voy a entrar en detalle en lo que es el cálculo de RECPAM y eso porque es bastante tedioso. Bueno, y luego tenemos lo que es extraordinario, que surgen de actividades que ocurren esporádicamente, como puede ser que la organización venda un inmueble que tiene su nombre. Bueno, es algo que sucede esta vez y lo vende, pero no es que se dedica a eso. Puede ser que, no sé, se prenda fuego un vehículo que la organización tiene, entonces tengo que registrar una pérdida acá en el resultado del ejercicio. Tiene que ver eso con hechos esporádicos que se espera que no vuelvan a ocurrir en el futuro. Bueno, y después tenemos, por último, dentro de los 4 estados, el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo lo que me muestra es cómo fueron los movimientos de dinero en efectivo, ya sea, o sea, propiamente dicho, lo que yo puedo tener en una caja chica o en mi cuenta bancaria durante todo el ejercicio. Entonces vemos que la organización empieza con cierto efectivo al inicio y que culmina con cierto monto en efectivo. De acá a acá hubo una disminución, que es lo que me muestra en este renglón, que es la variación neta de efectivo. Entonces lo que el estado de flujo de efectivo hace es explicar qué pasó, en qué se me fueron esos 67.000 pesos. Entonces, vamos a ver. Básicamente el estado de flujo de efectivo divide en 3 tipos de actividades las causas de variación del efectivo. Las actividades operativas, que como decíamos antes, son las del cotidiano, las del día a día,
Esto, bueno, tiene mucho que ver con lo que veíamos en el estado de resultado, de lo que son mis gastos o mis ingresos operativos. Pero la diferencia es que en el estado de flujo de efectivo va a reflejar lo que realmente implicó una salida o una entrada de efectivo. Entonces, por ejemplo, esta factura que yo les decía de EPEC, que la registré como un gasto porque la tengo que pagar, pero que todavía no la pagué, esa factura, ese gasto no se va a ver reflejado en el estado de flujo de efectivo, porque es dinero que no salió ni de mi caja ni de mi banco. No así en el estado de resultados, ahí sí se va a ver reflejado, porque es una obligación que yo tengo que pagar en algún momento. Entonces, en el estado de flujo de efectivo vamos a ver lo efectivamente pagado y lo efectivamente cobrado. Dentro de las actividades operativas podemos tener donaciones, podemos tener subsidios, podemos tener ingresos por cuotas sociales, ingresos por eventos que se realicen para obtener fondos. Y dentro de los egresos vamos a tener los gastos efectivamente pagos, como puede ser el alquiler, como los gastos bancarios, como gastos en combustibles, gastos en servicios, todo lo que efectivamente se paga. Después, bueno, el flujo de efectivo generado por las actividades operativas, ese numerito resume la suma de todo esto. En actividades de inversión podemos tener, por ejemplo, que la organización compró un bien en efectivo, entonces eso hizo que mi efectivo disminuya, que yo ahora tenga menos dinero disponible. Y en actividad de financiación podemos tener, por ejemplo, que pedí un crédito. Entonces pedí un crédito y eso hizo que mi efectivo aumente. Bien. Y por último, otra vez el RECPAM, que lo que hace es reflejar la exposición del efectivo a la inflación. Entonces, para explicar un poquito que se entienda el RECPAM, por ejemplo, yo acá en mi efectivo al cierre de ejercicio, ese numerito va a reflejar lo que yo tengo en caja, lo que tengo en efectivo propiamente dicho, y lo que tengo en mi cuenta bancaria. Entonces, yo tengo una caja chica que tiene 10.000 pesos y mi cuenta de banco tiene 20.000, bueno, yo en total tengo 30.000 pesos de efectivo y equivalente de efectivo y se va a ver reflejado acá, en mi efectivo del cierre. Y acá en mi efectivo al inicio, si yo no hubiese tenido movimientos durante todo el periodo, puede ser que, o sea, mi efectivo al inicio es mi efectivo a cierre del ejercicio anterior, mi efectivo al inicio del ejercicio 2020, va a ser mi efectivo a cierre del ejercicio 2019 y está reexpresado, o sea que está ajustado por inflación. Si yo no tuve movimientos, ¿qué va a pasar? Yo voy a seguir teniendo el efectivo que tenía al principio, propiamente dicho, va a ser el mismo que tenía al final, pero ¿qué va a pasar? Va a haber sufrido una pérdida en su poder adquisitivo, lo que yo podía comprar con esos 30.000 pesos que tengo al cierre, no va a ser lo mismo que yo hubiese podido comprar al inicio de mi ejercicio. Y ese cambio en el valor del efectivo, en el valor del poder adquisitivo del efectivo, se va a ver reflejado aquí en lo que es el RECPAM. En este caso es una pérdida, bueno, en este caso sí hubo movimientos, y es una pérdida de 25.000 pesos. Bueno, y por último van a ver que los estados contables siempre al final tienen notas, que es lo que decía Coti de la información complementaria, que son notas que explican básicamente las normas que se utilizaron para preparar los estados contables, que pueden tener también, por ejemplo, algún detalle de alguna cuenta, por ejemplo, la cuenta Caja y Bancos, que en el estado de situación patrimonial vemos el rengloncito con el monto total. Bueno, en las notas, si vamos a las notas, te lo divide en cuánto es caja y cuánto es el saldo que tengo en mi cuenta bancaria. Puede ser que, por ejemplo, créditos, que en créditos yo vea un numerito y luego voy a las notas y veo que tengo créditos, los tengo discriminados
en todos los créditos que tengo, sumando un total que va a ser el que se va a ver en el estado de situación patrimonio. Entonces, para eso sirve la información complementaria, porque ayuda a entender el resto del estado. También como información complementaria tenemos el anexo de bienes de uso. Esta, bueno, es una organización que no tiene bienes de uso, pero vamos a ver que en el anexo de bienes de uso se ve reflejado los bienes que tiene la organización a su valor ajustado por inflación y también la depreciación de esos bienes. Todos los bienes en el balance se van mostrando teniendo en cuenta que con el correr de los años van perdiendo valor. Bueno, eso hay normas contables que indican qué porcentaje de pérdida de valor se debe realizar para cada tipo de bien. Entonces, nosotros acá en el estado de situación patrimonial vamos a ver un solo renglón que dice el valor de bienes de uso a la fecha de cierre, y si queremos saber cómo está compuesto ese rubro, vamos al anexo de bienes de uso y ahí vamos a tener un detalle de todos los bienes que tiene la organización, de cuál es su valor y cuál es la amortización, es decir, esa pérdida de valor que han ido teniendo los bienes a lo largo de todos los ejercicios y en este ejercicio específicamente. Y eso me va a dar como resultado, o sea, el valor del bien menos la pérdida de valor que ha perdido, que sería la amortización o depreciación, también lo pueden ver así, me va a dar un valor neto que va a ser el valor que se va a ver aquí en bienes de uso. Bueno, además de la obligación de presentar el balance, ahora les vamos a mostrar que es obligatorio presentar la memoria anual. Vamos a hacer lo mismo, yo voy a explicar más o menos el concepto teórico de la memoria y del informe del auditor, y después Meli va a mostrar un ejemplo. Bueno, como dije recién, la memoria es obligatoria una vez que se finaliza el ejercicio contable. En la memoria se va a informar sobre el estado de la sociedad, cuáles fueron las actividades que se realizaron durante el ejercicio y cuáles son también, por ejemplo, las proyecciones que se tienen. Es decir, que se va a ilustrar la situación tanto presente como futura de la sociedad. Según lo que establece el artículo 66 de la Ley de Sociedades, dice que el contenido mínimo de la memoria tiene que ser, bueno, más o menos como nombrábamos recién, el estado de las actividades y su proyección, las razones de las variaciones significativas en el activo y en el pasivo, la explicación sobre los gastos y ganancias extraordinarias y razones por las que se sugiere constituir una reserva. Bien. Bueno, ahora les vamos a mostrar entonces el ejemplo de la memoria. La memoria es importante saber que la hace la misma organización, no hace falta que la haga un contador matriculado. Igual que el balance, o sea, si alguien tiene los conocimientos técnicos para hacerlo, lo puede hacer la misma organización y después sí lo tiene que el informe del auditor lo tiene que hacer un contador matriculado. Bueno, este es un ejemplo de la memoria, que básicamente es eso, es contar lo que la organización hizo durante el ejercicio, y es importante, bueno, acá ven que es memoria de la asociación civil tanto, durante el año tanto, y cuentan, es contar lo que pasó durante ese año. Lo que es importante sí es que tenga coherencia con el balance. Entonces, si la organización compró un vehículo y lo nombra en la memoria, bueno, es importante que ese vehículo se vea activado, forme parte de bienes de uso dentro del activo del balance. Si la organización, si acá cuentan que, no sé, que recibió un subsidio para tal actividad, bueno, que eso también se pueda ver en los ingresos, que mis ingresos no vayan a ser inferiores a lo que dice este subsidio, por lo menos. Entonces, como que haya una coherencia entre lo que se desarrolla acá sobre las actividades que la organización realiza durante el ejercicio y lo que muestran los estados contables.
Entonces, bueno, es simplemente eso, contar lo que la organización hizo durante el año, y al último se firma, lo puede firmar el presidente, presidenta, también puede ser el tesorero, tesorero y secretarios. Y bueno, y esto forma parte también de lo que es el balance, y bueno, y es necesario para estar al día en los libros digitales que contaba, que seguramente les habló Barbie en el encuentro pasado. La memoria forma parte de la información que debe subirse para estar al día en IPJ. Bueno, y el informe del auditor, que más o menos lo habíamos explicado antes, es un informe que hace un contador externo, ¿sí? Externo de la sociedad, que tiene que estar matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y es un informe breve sobre una auditoría realizada a los estados contables, con el fin de comprobar que los estados reflejen la imagen fiel que tiene la sociedad. Hay distintas partes que tiene el informe, ahora vamos a ver uno. Bueno, en el informe el auditor da la opinión sobre estos estados contables, que puede ser una opinión favorable con salvedades. Es decir, que la opinión favorable con salvedades es cuando hay algún aspecto significativo, pero que no es generalizado como para abstenerse o dar una opinión desfavorable, digamos. Bueno, también se puede abstener de opinar en el caso de que no cuente con la información necesaria, por ejemplo, que esté el balance y no estén los comprobantes que justifican todo lo que se ve reflejado en el balance, o puedo dar una opinión desfavorable. Ahora le vamos a mostrar el ejemplo de un informe. Fíjate si se ve. Bueno, está tardando un poco en abrir. Sí, cerrarlo. Ah, sí. Bueno. Hoy no. Bueno, entonces acá vemos el ejemplo del informe del auditor, el título, a quien se le realiza el informe. Nombre de la organización, de la cual corresponde el informe. Vamos a tener el quit, el domicilio. Luego el informe del auditor comienza diciendo que se ha auditado, en la introducción, ahí va a decir que se auditaron los estados contables, ahí los nombra, a qué fecha y de manera comparativa con los anteriores. Bueno, y básicamente lo que importa del informe del auditor es que el contador da una opinión sobre los estados del ente, y bueno, y que puede llegar a tenerse en cuenta en algunos. Por lo general, cuando piden el balance, lo piden junto con el informe. Es lo que demuestra que el balance está legalizado, porque el contador sube a la página del Consejo Profesional de Ciencias Económicas el balance junto con el informe de auditoría realizado. Y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas nos emite un comprobante que dice que este balance con ese informe han sido legalizados. Entonces eso es lo que le da validez a un balance. Por ahí cuando nos piden el balance de una organización en el banco, o que el Estado nos pide que tengamos el balance, que presentemos el balance para algún proyecto, se pide esto, o sea, el balance junto con el informe del auditor y junto con la legalización que emite el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bueno, una vez que está legalizado el informe junto con el balance, se tiene que subir
a la página de AFIP, en el servicio presentación única de balances, el balance con todos los datos, ¿sí?, de la legalización del informe y del balance. ¿Sí? Te pide el número de referencia de legalización, quién fue el auditor que realizó el informe, la fecha de legalización, y bueno, algunos otros datos, y te pide subir el balance. Sí, eso es importante porque, por ejemplo, para hacer trámites como es el de extensión en ganancias, AFIP pide que la organización tenga subidos ahí al PU, que van a ver que dice que es presentación única de balances, tenga subido todos los balances que ya vencieron y que se supone que la organización los tiene hechos y legalizados. Entonces, si no están subidos a la página de AFIP, no, es como que la organización no está al día con las obligaciones que AFIP le exige, y eso obstaculiza la emisión del certificado de exención a las ganancias, por ejemplo. Bueno, y por último, esperemos no haberlos cansado con tanta información contable y de números y demás, y burocrática. Y por último, lo que vamos a hacer es mostrarle una planillita que después se la vamos a pasar por ahí, por el chat. Que la idea es compartir una planilla para que las organizaciones la puedan usar para tener la información ordenada y que les sirva no solo para que cuando llegue el momento de realizar el balance sea más armónico y no sea como algo, uy, ¿ahora qué hago? Tengo que ver todos los movimientos de acá a un año para atrás, sino que ya haya una información organizada. Y además también, como está separada mes a mes, que les vaya sirviendo a las organizaciones para mes a mes ir haciendo un seguimiento de, bueno, cuánto dinero me entró, cuánto dinero gasté, en qué lo gasté. La idea es eso, es combinar una herramienta que les sirva para estar más ordenado y para ir tomando decisiones en el día a día en pos de los números que van reflejando las planillas. Bien. Y remarcamos de nuevo de que todos los movimientos, tanto los gastos como los ingresos que tenga la entidad, tienen que estar resguardados con algún comprobante. Entonces, bueno, lo que hablaba Meli recién, de ir registrando, nosotros lo que pensamos fue en dar un listado de cuentas, ¿sí? O sea, que sea una planilla para registrar los cuentas de resultado, de ingresos y de gastos. Entonces, bueno, en la ventana de cuentas de resultado están las cuentas de resultado positivo y las cuentas de resultado negativo. Estos son algunos ejemplos que nosotros pusimos. Después ustedes, si quieren, pueden agregar otros ejemplos acá o acá. Entonces, la idea es que ustedes, por ejemplo, realicen alguna venta, reciban algún subsidio, por ejemplo, el 14 del 1 del 2021, estamos en enero acá. Entonces ponen en concepto subsidio. Y el código del subsidio lo van a sacar de la ventana de cuentas de resultados. Subsidio 001.2. Y supongamos que el subsidio lo cobraron por caja 10.000 pesos. Entonces este monto se va a ir acumulando acá al costado en el saldo de subsidios. Supongamos que en febrero reciben otro subsidio. Por banco, 5.000. Entonces va sumando por concepto mensual. Y esto es todos los meses. Se puede ir cargando cualquier cuenta. Y después hicimos una ventana de resumen anual en la que va sumando todas
las cuentas, ¿sí? Tanto de mes a mes como el total anual. Entonces acá vemos de subsidios recibimos en enero 10.000 pesos, en febrero 5.000 y un total anual de 15.000 pesos. Sí, perdón, ¿hay una pregunta? O no sé si alguien habla. Bueno, Sí, no, hay una pregunta que después al final vamos a tratar de responderla. Ah, ok, bien. bueno. Dale. Bueno, y después, importante para la planilla, que si es un gasto, por ejemplo, que registre el 10 de enero, el gasto en alquiler. Aquí buscamos el código en cuentas de resultados. Bueno, acá justo alquiler no está. Vamos a cambiar el concepto, vamos a poner un horario 002.1. Vamos en horarios. Por ejemplo, 5.000 pesos en horario. Este número, como es un gasto, es dinero que sale, es importante que lo pongamos con el signo menos. Por ejemplo, 5.000 pesos. ¿Para qué? Para que a fin de mes podamos tener un registro. Entonces yo veo, acá si yo quiero saber durante todo el mes de enero cuánto dinero en efectivo por caja me entró y cuánto me salió, cuánto debería yo tener en la caja, sumo todos los conceptos de esta columna. Puede ser con autosuma o viendo aquí al costadito que se suman los valores, ahí, en donde dice suma. Si no con autosuma, me sume todos los valores. Entonces, ¿qué me dice esta planilla? Que durante enero me entraron 10.000 pesos en efectivo en caja y que se me fueron 5.000 en honorarios. Entonces yo a fin de enero debería contar el efectivo que yo tengo en mi caja y debería tener 5.000 pesos. Entonces, bueno, esto también sirve a manera de control de ver, bueno, ¿tengo esos 5.000 pesos? Si no los tengo, ¿qué pasó? ¿Me olvidé de registrar un ingreso? ¿Me olvidé de registrar un gasto? O, bueno, se perdió ese dinero que falta. Y lo que hicimos acá fue dividirlo en caja y banco para registrar, o sea, en caja lo que es movimiento de efectivo propiamente dicho, que pueda ser algún dinero que la organización tenga como en una caja chica para movimientos diarios, y banco, que serían los saldos de la cuenta bancaria. Entonces también como para ir teniendo un registro de a cuánto debería ascender mi saldo en cuenta bancaria a tal momento a tal fecha, a fin de mes, por ejemplo. Y bueno, y esta planilla es súper útil después para los balances, o sea, al tener la información organizada, y eso, ¿no? Estos registros que estamos poniendo acá surgen de comprobantes. Entonces, si yo registro un gasto en honorarios es porque alguien emitió una factura o un recibo a nombre de la organización cobrándole 5.000 pesos de honorario. Entonces, todos estos movimientos así organizados después agilizan un montón la confección del balance. Teniendo una planilla de registros, más los comprobantes que respalden esos registros, el balance es mucho más práctico, mucho más rápido realizarlo, y también a la organización esta información le va a ir sirviendo para ver a dónde está parada, en qué está gastando, cuánto dinero le está entrando, y tomar decisiones en pos de esa información. Bueno, eso sería todo. Ya les vamos a mandar la planillita. Les podemos mandar también los modelitos si quieren de estado contable, de memoria. Eso también se los podemos mandar acá por el chat. Y no sé si hay alguna pregunta. Hay algunas preguntas, bueno, pero que más o menos ustedes fueron respondiendo ya mientras terminaba la charla. Y un poco creo que me parece importante destacar en esto de pensar la autonomía de las organizaciones, todo este caminito que hicieron ustedes desde el inicio hasta el final del balance, digamos, pueda desenvolverlo la institución, digamos. Sabemos que o sea, es imposible no contar con un contador porque se necesita para la legalización de los estados contables, pero sí la mayor parte de la administración, digamos. Tal vez la autonomía de las organizaciones venga por el lado
de la administración, de saber las registraciones contables, cómo se hacen, cuáles son esos comprobantes válidos, digamos, en qué me repercute a mí no tener comprobantes válidos, porque muchas veces, bueno, en la experiencia que tenemos nosotros como trabajo contable y jurídico, vienen instituciones que sabemos que tienen mucho trabajo territorial, mucho compromiso social, pero existe una una no registración de esos comprobantes que hace que el contador, por ejemplo, pueda abstenerse de la opinión que hablaron ustedes del informe del auditor. Esa abstención puede generar, digamos, algunos problemas, como ser que el banco, bueno, si vos tenés 2 o 3 veces abstenciones, te puede traer problemas con el banco, con el mismo AFIP, porque eso implica que como contadores y contadoras y agentes públicos, digamos, nosotros debemos corroborar que las organizaciones tengan todo el día de forma legal. Y nuestra opinión, aunque sea mucha o parezca mucha, digamos, como que tenga mucha importancia, cuenta de eso, digamos, el contador o la contadora aseguran que esa institución está en regla porque vieron que existen una cantidad de comprobantes válidos, y si no están, puede haber algunos conflictos. Así que eso me parece importante destacar. Después había, bueno, preguntas varias, digamos, con la restricción del efectivo. Por ejemplo, no hay una limitación en ese sentido, pero sí sabemos que las entidades, la mayoría pasa por cuenta bancaria ahora por un montón de razones, ¿no? Pero vamos a ver, al último, lo que podemos hacer es ver bien esa pregunta que me hicieron con respecto a la restricción del efectivo y podamos responderle por correo electrónico, si parece. Pero lo que hoy, cómo se manejan las organizaciones, está vinculado mucho por cuenta bancaria, pasa todo por ahí porque hay que responder a ciertos requerimientos que hay veces que esos requerimientos ya vienen vinculados por los subsidios, los programas que reciben las organizaciones sociales, entonces sí o sí hay que hacer transferencia. Y bueno, otras preguntas vinculadas al costo del balance. Y ese costo está determinado por el activo, el pasivo, el patrimonio neto y el resultado que tiene la organización, como ustedes bien lo mostraron. Para que se den una idea, un balance sin movimientos, en cero, como le decimos nosotros, sin movimiento, que no tuvo, como preguntaron, ¿se presenta un balance que no tuvo movimiento? Sí, se presenta y dice que no tuvo movimiento, se lo refleja en los estados contables. Pero ese costo de ese balance está alrededor de 2.000 pesos. Así que ese costo va aumentando de acuerdo al aumento del activo, del patrimonio neto, del resultado, digamos. Así que un poco lo determina el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el costo. Más allá de los honorarios por contador público, que también el Consejo estipula un mínimo, pero bueno, hay mecanismo también, digamos que, o sea, no es obligatorio que el contador cobre eso, sino que puede arreglarlo, digamos, de alguna otra forma, porque los costos se van un poco altos para las organizaciones sociales, digamos. ¿Y cómo podemos recibir un subsidio? La última pregunta. Los subsidios básicamente se reciben En programas, se presentan a convocatorias, hay diferentes programas del Estado Nacional, provincial, municipal, donde uno puede presentarse, digamos, y estar atento y atentas a eso. El CES en algún momento planteó la idea del pensar, que las organizaciones puedan pensar también cómo se reciben sus subsidios, cómo se presenta a un proyecto determinado, digamos, que también eso es un módulo aparte, tal vez, digamos, porque el abanico es muy grande, hay subsidios internacionales, digamos, hay programas internacionales, programas nacionales. Está bueno también la red, estas instancias de encuentro entre las organizaciones, sostener las redes para poder incluso facilitarse y acercarse a la información. Muchas veces no está al alcance de todas las personas y si alguna organización sabe de alguna convocatoria, socializar, digamos, esa información y que esté al alcance de muchas otras, pero generalmente tiene que ver, quizás las más sencillas tienen que ver con distintos programas que se abren a nivel nacional o provincial, en donde se deben cumplir determinados requisitos, y pueden ser de distintas temáticas. Por ejemplo, programas que tengan que ver con cuestiones de género para las organizaciones que trabajan en cuestiones de género, para la cultura, para el deporte, para clubes,
demás, digamos. O sea, muchas veces es general y otras veces bien particular, o para bibliotecas populares también. Después que les pasemos modelos de estados contables. Tenemos algunos modelitos de estados contables que también podemos anexar, digamos, a la planilla de registración. Bueno, esa planilla de registración básicamente sintetiza lo que hablaron Mel y Coti al principio de la registración de los comprobantes válidos y después llegar al respectivo balance, digamos, o lo más acercado posible para que hay veces que, bueno, que algunos colegas, digamos, de acuerdo a las tareas cobran o no esos honorarios, cuando llega la información un poco más servida, un poco más fácil, si bien hay mecanismos de auditoría, digamos que hay que cumplirlos obligatoriamente, sabemos que si la información está ordenada, digamos, el trabajo es menor, digamos, entonces hay veces que es necesario, digamos, todo lo que vemos hoy, aunque parezca tedioso, es necesario para que la organización esté también al día, como lo venimos tratando de hacer en estos últimos 3 años. No sé si están más o menos respondidas las preguntas, Javi, Bar, como para ir haciendo un cierre. Ya estamos a 4 minutos de la hora que nos comprometimos a terminar. Ahí en relación a las preguntas que van surgiendo sobre los datos del proyecto, la entrega de certificados y demás, vamos a hablar un poquito ahora. Agradecer, antes que nada, desde el proyecto Diálogos para Construir Ciudadanía, de nuevo a Otra Córdoba, por el espacio, por nuevamente dedicar otro lunes más, el tercer lunes ya, y organizar todo ese contenido profesional que les lleva tiempo, que es su trabajo también, y que tienen a disposición ponérselo acá a las organizaciones a la mano, por lo menos para poder evacuar algunas dudas que haya ahora y dejar algunos recursos disponibles que les sirvan para orientarse en sus realidades cotidianas. Agradecerles también a todas las organizaciones que asistieron, que han sido muchas en este ciclo, han sido variadas, algunas han estado en todos los encuentros, otras han estado cuando han podido, así que agradecerles por valorar también esta propuesta. Nos alegra mucho saber que esto que pensamos desde el proyecto efectivamente era una necesidad, que estaba haciendo falta capacitarse en esto, que haya habido tanta respuesta. Nos pone muy, muy contentas, particularmente a todo el equipo de diálogos. Decirles que quedan a disposición los materiales con los que se han trabajado en las 3 capacitaciones. En eso no se preocupen si se han perdido de algo, si hay algo que quieren volver a ver. Van a estar las 3 capacitaciones grabadas en la página de comunicación de SEAS. Ahí les acabo de dejar un mensajito en el chat, en donde están todos los datos de contacto que les pueden ser útiles, tanto el mail del proyecto como el Instagram del proyecto, el contacto de Otra Córdoba, que como saben, y ya se nombró varias veces, es un estudio contable y jurídico que se dedica a hacer estos asesoramientos, así que si necesitan a alguien, tienen ahí un contacto más que de confianza a disposición para poder seguir trabajando en lo concreto de sus organizaciones. Y bueno, también tienen nuestro mail para evacuar cualquier duda. Nosotras, en el transcurso de esta semana, les vamos a estar mandando un mail en relación a la certificación, para corroborar, a ver si les corresponde de todas las 3 jornadas, digamos, o de alguna en particular. Queremos constatar con ustedes que estén bien ahí las asistencias, así que en cuanto nos respondan eso, se los vamos a estar enviando. El sistema va a ser todo digital, en este contexto no hay otra manera de hacerlo, así que les vamos a hacer llegar a sus mails las certificaciones del proyecto. Y bueno, ya a modo de cierre, más en términos sociales y políticos, decir que, como dijo Lili al comienzo de este encuentro, este es un proceso que venimos llevando adelante desde septiembre del año pasado con el equipo de diálogos. Llegamos a estas capacitaciones porque primero nos encontramos muchas organizaciones sociales y comunitarias de Córdoba, dialogando sobre cómo había sido nuestra realidad en la pandemia, dialogando sobre cuál había sido el rol que habíamos tenido las organizaciones fundamental de contención social para poder afrontarla, y cómo no siempre los estados lo reconocen, ese rol y esa actividad que hacen las organizaciones, y es más, muchas de las veces cuando regulan nuestras actividades, lejos de hacernoslo más sencillo, se llenan de trabas y de obstáculos burocráticos que por ahí nos llevan mucho tiempo y mucho recurso que deberíamos estarle destinando a trabajar en los territorios en donde estamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, convidarles que este proyecto
no solo les quiere poner a disposición herramientas técnicas de profesionales para que puedan abordar la administración de las organizaciones, sino que también se propone ir más allá de esto e invitarles a ser parte de un proceso en el cual las organizaciones nos fortalezcamos juntas, y también le planteamos a los distintos niveles de los estados que estas no pueden ser las condiciones de marco regulatorio en las que tenemos que trabajar, que necesitamos que se flexibilicen una serie de condiciones, que necesitamos que le acerquen la información a las organizaciones y que se lo acerquen a todas las organizaciones. Así que, bueno, invitarles a seguir en contacto para estar al tanto de las próximas iniciativas que vamos a estar haciendo, y recalcar que para nosotros es muy importante si pudieran acompañar ese posicionamiento que también les compartí en el chat, que se hizo el año pasado, y que tiene que ver con que los estados reconozcan el rol social, la centralidad que tienen las organizaciones en la vida de nuestras comunidades, y que las escuchen también al momento de definir políticas, pero también al momento de regular su situación. Para nosotros es especialmente importante empezar a tener diálogos con los organismos que rigen la vida de las organizaciones, así que estamos ahí tramando una serie de acciones que esperemos poder llevar a cabo pronto. Seguramente con su acompañamiento en el posicionamiento se va a dar más fuerza a todo esto que nosotros queremos proponerle como voz de las organizaciones sociales a los estados. Así que invitarles ahí a seguir en contacto, tienen nuestros mails, les vamos a estar enviando las iniciativas, y bueno, esperamos su apoyo en todas estas propuestas que seguimos gestando desde el proyecto. Gra, ¿querés hacer algún cierre de parte de SEAS? Sí, bueno, creo que ha sido un proceso sumamente valioso. Agradecerles muchísimo hoy, esta tarde, a Melissa y Coti, Constanza. Ha sido muy claro, muy lindo su exposición en un tema árido, la verdad, pero lo han hecho, se ha entendido bien, lo mismo que a Javier y a Bárbara los otros días. Bueno, en este proceso nos hemos encontrado y articulado con Otra Córdoba, y esto es muy bueno. Y además con todo el resto de las organizaciones. Todo esto que compartió recién Flor es sumamente importante, como pensando en este espacio, en nuestra sociedad, en nuestra democracia. Las organizaciones somos un actor importante. Se trata de que estamos un poco desperdigados, fragmentados, y estas iniciativas, nuestro objetivo con este proceso o esta iniciativa de mini proceso, ha sido justamente encontrarnos y identificar aquellas cuestiones en donde necesitamos fortalecernos, y esta era una parte de eso. Los próximos pasos, a nosotros nos interesa mucho esta participación activa en la sociedad la vamos construyendo entre todos, pero desde actores sociales, no individualmente. Entonces esto es parte de ese proceso de fortalecer a las organizaciones sociales. Hace un rato se nombraba la autonomía, el fortalecimiento, las capacitaciones, etc. Hemos hecho este proceso, nos hemos encontrado y hemos identificado varios obstáculos, y una de las iniciativas que en los próximos días, semanas, le vamos a estar compartiendo es la voluntad que le hemos nombrado en varios momentos, de acercarnos como grupo, que hemos estado trabajando y revisando junto a algunas cuestiones, a la IPJ, planteándoles estas inquietudes y estos obstáculos que vamos encontrando desde nuestra realidad como actores sociales. Queremos que ese sea, digamos, en términos muy generales, el próximo paso que demos juntas, basados en ese posicionamiento que también lo elaboramos juntas, un gran conjunto de organizaciones. Así que nos estaremos comunicando por eso, y los invitamos a que sigamos construyendo y que seamos cada vez más, ¿no? Más y más fuertes y más articulados, más juntas, para poder tener un espacio y una participación activa en la sociedad. No quiero agregar más porque el tiempo ya está, pero esa es la invitación, y en los próximos días tendrán, como decía Flor, estas comunicaciones nuestras que les permitirán sumarse a estas iniciativas, que esperamos concretarlas seguramente el próximo mes. Estamos hoy a 25 de abril. Durante el mes de mayo seguramente nos encontramos para concretar esa iniciativa, vernos, o de alguna manera sea presencial o virtual.
A todos y a todas, muchísimas gracias. Y bueno, la seguimos peleando, la seguimos luchando por un mundo más justo, una democracia más democrática realmente, sobre todo en este contexto en el que estamos atravesando, difícil, muy difícil que estamos atravesando hoy, pero con la esperanza de salir adelante. Los saludo a todas y a todos en nombre del equipo de SEAS, de Liliana y Maricel, que no pueden estar en este momento, pero un saludo muy especial y especialmente a Otra Córdoba por todo su importantísimo aporte a este proceso. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos.